Revelado. 3 horas de relatos escalofriantes de rancheros malditos y misterios embrujados. Las historias flotaban en el aire, como sombras entre la bruma. En la Sierra Mexicana, el pequeño pueblo de San Lázaro era un lugar donde el miedo respiraba en cada rincón. Javier, un joven de 28 años, volvía de su turno nocturno en la carnicería con el corazón a mil. Las voces de los ancianos resonaban en su mente. Los rancheros malditos acechan en la oscuridad, decían, mientras el eco de las desapariciones le daba escalofríos. Cada madrugada, la tranquilidad del lugar se rompía con susurros de almas perdidas, recorriendo calles solitarias y maderas crujientes. Una noche, el aire se volvió enrarecido. Javier vio una figura encapuchada cruzar la carretera, inmóvil en la penumbra. Un escalofrío le bajó por la espalda, un instinto primal que le gritaba que se alejara. «Las almas nunca regresan», murmuró el extraño, una voz apenas audible, como si fuera el viento mismo. Su corazón retumbaba en su pecho, pero no pudo desviar la mirada. Era un mensaje, lo sentía. A su llegada al hogar, encontró a su madre cocinando. Su rasgar de utensilios ocultaba un aire de preocupación. Y su hermana, Clara, tenía un rostro pálido, con ojeras que contaban historias de insomnio y terror. Caminó hacia ella, intentando suavizar la tensión. «Todo estará bien, solo son cuentos», le dijo, pero su voz temblaba. Clara le devolvió una mirada vacía, como si en su interior supiera más de lo que él podía imaginar. En la siguiente semana, la normalidad se desmoronó. Doña Esperanza, la vecina anciana, dejó de sonreír. Sus ojos profundos parecían seguir a Javier, como si supiera secretos oscuros que guardaba en su corazón. «Nunca confíes en quienes no hablan claro», murmuró una tarde, y las palabras se le quedaron grabadas. Luego llegaron las llamadas anónimas. Clara se asustó al contestar, su voz quebrada mientras escuchaba amenazas llenas de veneno. Javier sintió su estómago revolverse. Cada noche, su familia se consumía con una fatiga aterradora. El miedo sembró discordia entre ellos y la sensación de que estaban rodeados de un peligro inminente lo mantenía en alerta. Desesperado, buscó ayuda en la comisaría local, pero el oficial que lo atendió lo miró con desdén. «No te metas en cosas que no entiendes», le dijo, y el desdén en su voz dejó claro que en este pueblo el miedo era una forma de controlar. Javier regresó a casa con la impotencia aplastante. Sabía que su lucha había apenas comenzado. La atmósfera se volvía más pesada cada noche. Una noche, el grito desgarrador de Clara lo despertó, el horror dibujado en su rostro. Sostenía su teléfono, un número desconocido, parpadeando como una señal de advertencia. El corazón de Javier se agolpó en su garganta. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger a su hermana y a su madre? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Su necesidad de respuestas lo llevó a hurgar en un viejo baúl de la abuela. Entre polvo y recuerdos apareció un diario. Las páginas estaban desgastadas, pero las palabras eran claras. Secretos oscuros sobre su familia y los rancheros malditos que acechaban en la oscuridad. ¿Qué conexión tenían? Javier se sintió arrinconado, atrapado entre la sombra de un pasado que reclamaba su atención y el peligro que acechaba su presente. Con cada fragmento descubierto, la sensación de pavor aumentaba.
¿Sería el momento de enfrentar a aquellos que atemorizaban su hogar o estaba a punto de desatar un mal aún más grande? Con el tiempo en su contra, las sombras esperaban, y el eco de un encuentro inminente resonaba en su mente. El amanecer llegó con un manto de niebla que cubría San Lázaro, pero la luz del sol no pudo ahuyentar el temor que había poblado la casa de Javier. Las palabras del diario lo consumían. Los rancheros no perdonan. Cada noche anterior se tornaba más oscura, más tensa, y no había forma de escapar de la angustia que pulsaba en su pecho. Clara, siempre tan dulce y llena de vida, ahora parecía una sombra de sí misma. Su madre apenas comía y pasaba horas en la sala, mirando por la ventana con ojos vacíos, como si esperara algo que nunca llegaría. A la mañana siguiente, Javier decidió que no podía permanecer inactivo. Había que hacerse valer. Sabía que los antiguos relatos tomaban vida en la oscuridad, así que sería mejor que descubriese la verdad antes de que se tragara a su familia por completo. Sin embargo, debía tener cuidado. Recordó las advertencias de sus vecinos y el desprecio del oficial en la comisaría. Nadie estaba dispuesto a ayudar y todos sabían más de lo que decían. Con el diario bajo el brazo, se dirigió al faro del pueblo, un lugar donde los ancianos se reunían a contar historias y buscar refugio del sol. La brisa fresca apenas calmaba el sudor que se acumulaba en su frente. Se acercó a un grupo de hombres mayores. Al principio, la conversación fue trivial, pero cuando el tema de los rancheros salió a la luz, la atmósfera cambió abruptamente. Las miradas de los hombres se tornaron serias y los murmullos se volvieron ecos de advertencias. «No hables de ellos. Es lo peor que puedes hacer», dijo uno, con la voz temblorosa. Javier no se dio por vencido. «¿Qué saben de los rancheros malditos?», preguntó, dejando que la frustración se mezclara con el miedo. La respuesta fue un silencio sepulcral. Solo el crujir de las hojas en el viento rompía la calma tensa. Al fin, uno de los ancianos se atrevió a hablar. «Esos hombres están condenados. Se cuentan historias de sacrificios. A veces vuelven al pueblo en busca de algo que les pertenece o lo que roban del alma de otros». El corazón de Javier se hundió. ¿Estaba su familia en peligro? ¿Por qué no podía liberarse de sus sombras? La sensación de desesperanza lo invadió, pero había algo más, una chispa de determinación. «Debo encontrar qué quieren de nosotros», afirmó, sintiéndose invadido por una oleada de valentía. Mientras regresaba a casa sintió que lo seguían, pasos en la distancia, susurros en la brisa. Cada crujido de ramas lo hacía girar la cabeza. El paso del tiempo se sentía acelerado. Entró a la casa y lo primero que notó fue el silencio. La cocina estaba vacía. El teléfono sonaba, pero cuando lo levantó no había nadie al otro lado. El estómago le revolvió mientras la voz del misterioso encapuchado resonaba en su mente. «Las almas nunca regresan». En ese momento, recordó que debía enfrentarse a sus miedos, tomar el control de su destino. Pero antes debía actuar. Decidido, buscó en el diario alguna pista que lo llevara a una solución. Fue en ese instante cuando sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La puerta trasera se abrió de par en par con un golpe seco. Ante él estaba una figura, la misma encapuchada que había visto aquella noche. Su corazón se detuvo. «Vine por lo que es mío», dijo la figura con una voz grave que parecía arrastrar consigo el peso de siglos. Javier sintió el terror carcomerlo, pero no podía retroceder. «¿Qué quieres?», logró preguntar, su voz casi un susurro. Sin embargo, en el fondo, sabía que lo que vendría podría ser el fin de su familia o el inicio de una pesadilla aún más oscura. La figura levantó la mano y en un instante la realidad cambió.
Una visión aterradora lo invadió, imágenes de su madre y Clara atrapadas en un horror que nunca había imaginado. «El tiempo se acaba», dijo la figura, mientras una risa escalofriante llenaba el aire. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Estaría listo para enfrentarse a lo que acechaba. La incertidumbre lo envolvía como una sombra. Tendría que desentrañar la verdad antes de que el reloj marcase la última hora. La noche caía, y con ella el verdadero terror comenzaba. La oscuridad se deslizó silenciosamente por la casa de Javier, convirtiendo cada habitación en un refugio de temores ocultos. La figura encapuchada, con su manto de sombras, parecía absorber la luz alrededor de ella. Javier sintió un sudor frío brotar de su frente. «¿Qué has hecho?», preguntó Javier, la voz traicionándole, sintiendo que la tensión del momento se convertía en un hilo delgado entre la vida y la muerte. «Lo que debí hacer. Esto es solo el principio», respondió la figura, su tono cargado de una maldad ancestral que resonaba en las paredes. La risa que siguió era una mezcla de dolor y gozo, un eco macabro que reverberaba en la mente de Javier. Con cada segundo que pasaba, Javier sintió que el tiempo se disolvía en miedo. Recordó las palabras de los ancianos del faro. «Los rancheros no perdonan». Pero, ¿qué significaba esto realmente? Las visiones de su madre y su hermana, ahogándose en la desesperación, comenzaron a apoderarse de su mente, imágenes de sombras danzantes y gritos apagados. Sin embargo, en lo más profundo, una llama de desafío tomó forma. Necesitaba saber qué era lo que aquellos seres querían. «¿Qué quieres de mi familia?», preguntó, su voz firmándose mientras avanzaba un paso hacia ella. La figura movió la cabeza lentamente, como si de alguna manera disfrutara de su valentía. «Lo que fue tomado debe ser devuelto», dijo, su voz sonando como un susurro entre el viento. «Los rancheros tienen un trato que cumplir y su sangre clama por justicia». El corazón de Javier latía como un tambor, la adrenalina corriendo por sus venas. Luchó contra el impulso de dar media vuelta y escapar, pero sabía que no podía. No mientras Clara y su madre estuvieran en peligro. Sin embargo, cada vez que su mente trataba de comprender, la figura se desvanecía en sombras, solo para volver a aparecer justo en su visión periférica. Fue en ese momento que se dio cuenta de algo. «¿Qué es lo que tomaron de nosotros?», exigió saber, un grito de desesperación asomándose en su pecho. La figura sonrió, su rostro iluminándose con un destello tenue de luz que reveló rasgos deformes y retorcidos, como los de los rancheros de las historias. «El legado de tu sangre, un sacrificio por generaciones. Lo que una vez se perdió debe ser restituido, o pagarás el precio», dijo. La voz ahora un susurro lleno de miedo y satisfacción. Las paredes de la casa empezaron a vibrar, las luces parpadeaban, y una sensación de inminente catástrofe llenó el aire. Javier sintió un rayo de horizontes desconocidos. Debía averiguar cuáles eran esos sacrificios y, de alguna manera, encontrar la forma de romper el ciclo de horror antes de que fuera demasiado tarde. El desafío lo invadía, pero el terror le seguía de cerca como un lobo hambriento. Se dio la vuelta, decidido a encontrar respuestas en el diario, su única fuente de esperanza. Pero el camino hacia la sala se había oscurecido. La luz apenas iluminaba las paredes manchadas, y cada sombra parecía cobrar vida, batallando con sus deseos de claridad. «Clara, mamá», murmuró, sintiendo que la angustia le apretaba el pecho. Al llegar a la sala, su mirada se detuvo en un rincón, un frasco antiguo. La noche anterior había escuchado un susurro, un eco de palabras casi inaudibles que parecían venir de dentro. Sin pensarlo, lo abrió. Un hedor a tierra y abandono lo invadió. Dentro, los fragmentos de un antiguo ritual estaban escritos en un papel amarillento. Las palabras danzaban en su mente.
Devuélvele a la tierra lo que le pertenece o paga el precio de lo que amas. La figura en la puerta lo miraba, observando con una mirada fija y gélida. «Es hora de decidir, Javier», dijo. «La noche avanza, y los rancheros no son pacientes». El reloj sonó en la cocina, marcando la medianoche. Javier sintió el tiempo como una espada sobre su cuello. No había margen para equivocarse. Cada decisión contaría en su lucha por salvar lo que más amaba. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por liberarse de una maldición que había acechado a su familia por generaciones. El aire se volvió pesado con la sensación de que estaban observando, esperando. La figura encapuchada sonrió más ampliamente, a medida que la oscuridad en la casa parecía cobrar vida propia. «La elección será tuya, Javier, pero recuerda, no hay salida sin costo», susurró, mientras la risa rondaba los rincones, llenando el espacio con el eco de almas perdidas. Antes de que pudiera formular una respuesta, todo se tornó en un tumulto de ruidos. La puerta principal se cerró de golpe, atrapando a Javier en la sala. Un destello de movimiento detrás de él. Una sombra se acercaba, más rápida que un susurro. El terror volvió a apoderarse de Javier mientras comprendía que la hora se había agotado. ¿Qué era lo que realmente quería la figura? ¿Y qué precio estaba dispuesto a pagar por su familia? La lucha acababa de comenzar. Javier sintió el escalofrío recorrer su espalda, mientras la sombra se acercaba, arrastrándose como un animal acechante. Su corazón latía con fuerza, un tambor en medio del caos. El frasco en su mano temblaba, reverberando con su ansiedad. Aquel ritual, esas palabras escritas, pesaban sobre su mente como un yugo de incertidumbre. La sombra, oscura y amorfa, parecía fundirse con el aire denso de la habitación, y de pronto se transformó en una figura despiadada. Su rostro era una mezcla de rasgos humanos y grotescos, deformaciones que sucumbían al horror sobrehumano. Los ojos, como dos abismos, miraban al fondo de su alma. «¿Tienes miedo, Javier?», preguntó con una voz que sonaba como si un viento gélido atravesara un túnel oscuro. «No tengo miedo», respondió, aunque su voz tembló. Era una mentira. Se erguía, desafiante, pero en su interior el pánico luchaba por salir. Las sombras danzaban alrededor, como esperando el momento de devorarlo. «Todo el mundo teme lo desconocido. Pero tú no entiendes el verdadero horror de esta noche», dijo la figura, alzando un brazo hacia el frasco. «Ese objeto contiene más que rituales. Lleva en sí el peso de sacrificios no cumplidos». Las palabras lo golpearon. Con cada sílaba recordaba a su madre, a su hermana, la risa apagándose en el eco de un grito. Sentía que el mundo se desmoronaba mientras la figura continuaba revelando los secretos que debían permanecer ocultos. «Los rancheros, Javier, han estado hambrientos durante generaciones. Ellos siempre vienen a cobrar sus deudas», continuó. Su sonrisa se torcía en el rostro, iluminando las marcas de rencor y resentimiento grabadas en su piel. «Han esperado, observado, y ahora están aquí, justo frente a ti». La presa del miedo lo envolvió. «¿Y qué debo hacer? ¿Cómo puedo romper este ciclo?», preguntó, buscando desesperadamente un hilo de esperanza en medio de la oscuridad. «Necesitas hacer lo que nunca debiste», respondió, su voz un murmullo frío. «Ofrecer algo que realmente valga su precio. Uno de los tuyos, un sacrificio. Ese es el único camino hacia la libertad». Un grito ahogado quedó atrapado en la garganta de Javier. La idea de perder a Clara, de entregar a su madre, lo atravesó como un rayo. No podía, no debía. Pero no había tiempo para titubear. La figura avanzaba, cada paso resonando con promesas de destrucción. «Pero no puedo», balbuceó la desesperación ahogada en su voz. «¿No hay otra forma?» «Siempre hay una elección», respondió la sombra. «Pero cada elección tiene un precio.
¿Estás dispuesto a pagar lo que vale la vida de aquellos a quienes amas? Mientras hablaba, el aire se volvió gélido, y la habitación se oscureció aún más, como si la propia casa estuviera tratando de ahogar sus pensamientos. Las paredes temblaban, y el eco de risas distantes llenó el espacio, resonando como los lamentos de almas perdidas. Fue en ese instante cuando un estallido de luz iluminó la habitación. Un brillo intenso, casi cegador, surgió del frasco que Javier aún sostenía en su mano. Las palabras del ritual cobraron vida, y las sombras comenzaron a retorcerse, como serpientes enloquecidas. «¡No, detente!», gritó levantando el frasco frente a él. Pero la figura solo se reía, una risa que reverberaba con un profundo pesar. La intensidad del momento lo atrapó, y Javier comprendió que ya no solo luchaba por su familia, estaba batallando contra toda una maldición arraigada en su linaje. Los rancheros, con su sed de justicia, demandaban su tributo. «Destruye el frasco, Javier. Solo así podrás frenar lo que viene, pero esto te dejará un vacío», dijo la figura, mirándolo fijamente, sus ojos profundos como pozos sin fondo. La presión se intensificó mientras Javier miraba entre el frasco y la figura. Un dilema mortal, un choque entre la resolución y el temor, su futuro y el de su familia pendían de un hilo. Era un momento crítico, una encrucijada donde el terror se convertía en urgencia. Y justo cuando su mano comenzaba a temblar, la risa de la figura se fue convirtiendo en un grito agonizante, un eco de advertencia que resonaba en cada rincón de la casa. Las paredes vibraban con una energía desconocida, y el aire se tornó pesado, como el viento previo a una tormenta. «El tiempo se acaba, Javier. Elijo por ti si no lo haces tú». Su voz se extinguió en un grito de furia. Atrapado entre sombras y decisiones, Javier supo que su elección podría definirlo para siempre. La oscuridad se precipitaba esperando su respuesta. ¿Sacrificaría todo lo que amaba o desafiaría a los rancheros aun cuando el costo fuera alto? Con el tiempo apremiante y la sombra acechante, solo una palabra cruzaba su mente: derribarlo. Los ecos de risas se tornaron gritos de sangre. La figura se abalanzó hacia él, y antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad se apoderó de todo, y entonces un silencio absoluto como el final de todo. Pero en ese silencio, una voz resonó en su interior, clara como un faro en la neblina. «¿Y si el sacrificio que debe hacerse es el tuyo?». La oscuridad lo envolvió por completo. Javier sintió cómo su corazón golpeaba con tanta fuerza que le pareció que iba a estallar. No sabía qué había pasado con el frasco, si aún lo tenía en la mano o si lo había dejado caer. A lo lejos, un eco le susurraba verdades que preferiría no escuchar. Su mente estallaba en confusión. «Javier», sonó la voz. Esta vez era clara. En un parpadeo la habitación cambió. Ya no estaba solo. Su hermana apareció frente a él, su rostro pálido como un lienzo, con ojos que parecían mirar más allá de su propia piel. Se iluminaba débilmente con una luz que venía de algún lugar, pero el miedo en ella era palpable. Cada segundo que pasaba en ese espacio cargado de energía oscura, Javier sentía como todo su ser se congelaba. «¿Qué está pasando?», preguntó. Su voz era un susurro entrecortado. «No puedes dejar que te atrape», advirtió Clara, su mirada decidida, pero con un temblor de terror subyacente. «No saben lo que están buscando, pero lo que sea que hagas, hazlo rápido». «Pero, ¿qué significa eso? ¿Quiénes son ellos?», respondió Javier, la desesperación desgarrando su pecho. «Los rancheros, Javier. Ellos vienen. Quieren lo que les has prometido». Sus palabras eran como estacas clavadas en su corazón. «No hay vuelta atrás. Si cedes, nada quedará de nosotros». La figura había desaparecido, pero la amenaza permanecía. Un frío profundo penetraba en la habitación, haciendo que las paredes temblaran.
El resplandor que había aparecido momentos antes se desvaneció, sumiendo la sala de nuevo en la penumbra. Javier recordó su infancia, las historias que le contaba su madre sobre los rancheros, seres que regresaban para cobrar viejas deudas, para reclamar la vida de aquellos que habían sido olvidados. Era posible que todo eso se estuviera desatando frente a él. «¿Cómo puedo detenerlo?», preguntó, su voz casi un grito ahogado. Las imágenes de su familia se agolpaban en su mente, su madre cocinando, su hermana riéndose, y aquella risa oscura comenzaba a sincronizarse con sus recuerdos, un eco que nunca deseó experimentar de nuevo. «Debes elegir, ofréceles algo de valor, algo que ellos deseen», dijo Clara. Su tono era firme pero lleno de tristeza. «O quizás hay otra forma». «Otra forma, dime», imploró, sintiendo que cada segundo contaba, cada segundo más que se quedaba en ese limbo entre la vida y la muerte. «Puedes intentar romper el ciclo. Deberías buscar la verdad en la historia de la familia. Tal vez haya algo oculto que te dé poder, algo que te permita enfrentarlos sin que nadie pague el precio». Las paredes retemblaron, logrando que Javier se sacudiera ante la salida que se le ofrecía. «¿Y cómo lo hago? Me están apretando, Clara. No sé qué hacer». «Busca en la casa, Javier. Hay secretos enterrados. La respuesta puede estar en el lugar donde todo comenzó». Su voz se volvió un eco y el entorno se oscureció aún más, dejando solo el silencio y la inquietante sensación de que algo se acercaba. Sin tiempo que perder, se giró y empezó a correr, buscando en cada rincón. El aire se espesaba y la angustia se convirtió en una presión abrumadora. Las sombras parecían moverse como si estuvieran vivas, azuzándolo, incitándolo a rendirse. A medida que avanzaba, sentía la sensación de que alguien le observaba desde las profundidades de la noche. Un roce helado atravesando su piel. Las ventanas vibraban con cada paso que daba. «¿Qué hay en la habitación de la abuela?», pensó, recordando viejas historias y una extraña brujería que había dejado un rastro de misterios por descubrir. Se dirigió rápidamente hacia allí, con cada paso la desesperación y el terror crecía. La luz de la casa parpadeaba, como si se estuviera despidiendo de él. Cuando finalmente llegó, la puerta estaba entreabierta, como un aviso de lo que estaba por venir. Dentro, la oscuridad se intensificó. Sentía que había algo, un libro, un objeto, una pista. Sin embargo, fue justo en ese momento cuando escuchó una risa, más cercana que antes, resonando de nuevo por la habitación. Era la figura del ranchero, y estaba de pie allí, justo frente a él, sonriendo de manera grotesca, como quien disfruta del espectáculo de una víctima acorralada. Javier se encontró en un callejón sin salida. Las palabras susurradas en su mente lo empujaron a actuar. «Debo romper el ciclo», pensó. Justo cuando su mano se extendía hacia un viejo cofre que había al lado, un susurro agudo interrumpió el aire. «Así que eliges...». Y al instante su vida se tornó un terreno inexplorado, con el eco de decisiones que esperarían ser tomadas. ¿Abriría el cofre? ¿Afrontaría finalmente su destino? ¿O se convertiría en cómplice del horror? Las manos de Javier se tambaleaban. La figura del ranchero, con su sonrisa macabra, parecía absorber la luz misma de la habitación. El frío lo envolvía, hiriendo su piel como un toque de hielo que lo mantenía pegado al lugar. Había visto el terror en sus historias, pero ahora lo vivía en carne propia. «¿Qué es lo que deseas?», preguntó, intentando hacer que su voz sonara firme, aunque su estómago se revuelta con cada respiración. La risa del ranchero se intensificó, y Javier sintió cómo su corazón se aceleraba, como si supiera que el tiempo se agotaba. «Solo lo que te pertenece, Javier», respondió el ranchero. Su voz sonaba como el crujir de hojas secas. «Tu familia y todo lo que llevas dentro. Abre el cofre y verás cómo llega la verdad».
El cofre, viejo y cubierto de polvo, parecía temblar ante su presencia, como invitándolo a descubrir secretos que preferiría mantener ocultos. Sus dedos se acercaron, titubeantes, y el eco de las advertencias de Clara resonó en su mente. Había que romper el ciclo. «Es solo un objeto, no puede tener poder sobre mí», murmuró, aunque sabía que la valentía podía ser un lujo en ese instante. De repente, el ranchero se inclinó hacia adelante, acercando su rostro a Javier. Sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora, como llamas oscuras que devoraban la razón. «Negarte es solo el comienzo de tu sufrimiento. Las promesas deben cumplirse». El terror se convirtió en rabia. Javier no podía dejar que esas palabras le robara la esperanza. Fue un impulso, un momento de claridad, lo que lo llevó a abrir el cofre. En su interior, un objeto estaba envuelto en un tejido negro. Cuando lo sacó, el aire se volvió electrizante y un murmullo inquietante llenó el espacio. Era un medallón antiguo, cubierto de inscripciones que vibraban como si tuvieran vida propia. «¿Esto es lo que buscas?», gritó Javier, levantando el medallón entre ellos como un escudo. El ranchero retrocedió. Su risa se tornó un grito de furia. «Eso no es para ti. Devuélvelo». «No», gritó. «Te enfrentaré. No dejaré que arruines a mi familia de nuevo». Las sombras comenzaron a moverse frenéticamente alrededor de la habitación, como fantasmas despiertos que respondían a la invocación del medallón. Una luz blanca brotó del objeto, iluminando la estancia y haciendo retroceder a la figura oscura, pero también reveló las paredes cubiertas de caras pálidas y ajenas, ojos desesperados que clamaban por ayuda. «Eres un imprudente». El ranchero siseó, su forma distorsionándose como si ya no pudiera sostener su propia imagen. «Ellos estaban destinados a estar conmigo. Tú solo eres un estorbo». La verdad emergente sobre el medallón lo abrumó con visiones fugaces. Antepasados que habían hecho tratos, sacrificios que habían traído la ruina a generaciones. Javier comprendió que era más que un objeto. Era el vínculo entre su familia y aquel oscuro destino. «Esto se detiene aquí», gritó, alzando el medallón con toda la fuerza que pudo reunir. El brillo se convirtió en un rayo deslumbrante que iluminó cada rincón de la habitación. Las sombras se retorcieron y gritaron, la figura del ranchero comenzó a desvanecerse, y en ese instante sintió que el suelo temblaba como si el tiempo mismo se quebrara. «No puedes escapar de tu herencia». La voz resonó con una profundidad interminable, pero su eco se oscurecía mientras el brillo del medallón seguía creciendo. Sin embargo, con un último susurro, la figura se fue, dejando un vacío aterrador y un silencio abrumador. Javier se dio cuenta de que había ganado una batalla, pero la guerra aún no había terminado. Cuando se giró hacia la salida, la puerta de la habitación se cerró de golpe, atrapándolo dentro de la oscuridad. La risa burlona resonó de nuevo, pero esta vez era un coro de voces. «Aún no has despertado el verdadero poder». El corazón de Javier se hundió. El eco de las voces llenaba la habitación, y supo que, aunque había hecho un avance, algo mucho más siniestro estaba por venir. Con el medallón aún en su mano temblorosa, sentía que la oscuridad volvía a apoderarse del lugar, asfixiándolo en su abrazo. «¿Qué debo hacer ahora?», pensó con desesperación, pero en el fondo sabía que no había más tiempo para dudar. Las sombras estaban regresando, y él debía encontrar una vez más el camino hacia la verdad, o perdería todo lo que amaba. Las paredes temblaron, y un último grito desgarrador resonó en su mente. La historia no ha terminado. Javier se quedó de pie, contemplando el oscuro futuro que lo esperaba. ¿Conseguirá hacer frente a la verdad que enlazaba a su familia con el terror que los acechaba desde la penumbra? Las sombras volvieron a cobrar vida, deslizándose por las paredes como serpientes en busca de presa.
Javier apretó el medallón en su mano, sintiendo su frío penetrar en su piel. La habitación se llenó de murmullos que parecían surgir de las mismas paredes, voces ancianas que hablaban en un idioma olvidado, instándole a rendirse, a dejarse llevar por la oscuridad. «¡Silencio!», gritó Javier, la desesperación dándole fuerza. Aunque el vacío lo rodeaba, una chispa de determinación encendió su espíritu. No podía permitir que esa entidad maligna lo dominara. A su alrededor, los ojos pálidos en las paredes parecían observarlo, esperando su siguiente movimiento, como si fueran espectadores en su agonía. De pronto, el medallón comenzó a brillar con más intensidad, enviando destellos de luz que atravesaban la penumbra. Las inscripciones danzaron como si respondieran a su angustia, transformándose en patrones que Javier no podía descifrar, pero que le llenaron de una curiosa certeza. Había un poder en él, un poder que debía desatar. Las voces crecieron en un clamor ensordecedor, llenando su mente de imágenes confusas. Su familia, su hogar, la risa de su hija, el abrazo de su madre. Todo se entrelazaba con visiones de una oscuridad voraz, como si cada uno de sus recuerdos estuviera atado al mismo ciclo que lo había llevado a esta pesadilla. «¡No, no más!», Javier se repitió, sintiendo el ardor en su pecho. «No me llevarás contigo». Sin pensarlo, levantó el medallón hacia el techo. La luz que emanaba parecía devorar la oscuridad, haciendo que las sombras se retrocedieran con gritos de rabia. Con cada pulso de luz, las paredes temblaban y los ojos pálidos desaparecían, tragados por la vorágine de la luz. Pero su victoria no fue completa. Un grito desgarrador estalló en la oscuridad y el ranchero volvió a manifestarse, su forma distorsionándose como un espejismo. «La luz es solo una ilusión, Javier. Nunca podrás escapar». Su rostro se deformó, las sombras queriendo arrastrarlo una vez, pero Javier se mantuvo firme, buscando la esencia del medallón que ahora palpitaba en su mano. «Si este medallón es el vínculo, tal vez la respuesta esté en la verdad de tu existencia». Enfocó su energía en el medallón, buscando lo que había de su familia en él. Sus pensamientos se entrelazaron con el poder del objeto, y comenzó a murmurar las palabras que le llegaron de lo más profundo de su ser. «Libera a mi familia, rompe el ciclo de sufrimiento». Las sombras rugieron en respuesta, gritando como si sufrieran dolor. La luz del medallón creció más allá de lo que parecía posible, llenando de esperanza cada rincón de la habitación. Entonces, Javier sintió un tirón. Algo lo estaba absorbiendo hacia la fuente de la oscuridad, un vórtice que parecía llamarlo. La risa del ranchero se resolvía en un eco horrible que perforaba su cerebro. La desesperación se colaba en su interior como veneno. «No puedo ceder», se gritó a sí mismo mientras luchaba contra la gravedad de la oscuridad, pegándose al suelo como si el medallón fuera el ancla de su salvación. Pero cada vez era más difícil sostener. Fue en ese momento que comprendió. La verdad no solo liberaría a su familia, sino que lo liberaría a él mismo. Sin pensarlo más, alzó el medallón hacia el centro de la oscuridad y gritó con toda su fuerza: «No me llevarás, esta es mi historia y la cuento yo». Una explosión de luz estalló al instante. La habitación se inundó de claridad, y Javier sintió que su corazón se detenía. Las sombras fueron arrastradas, y el grito del ranchero se convirtió en un lamento final, como un eco apagándose en la distancia. Sin embargo, cuando la luz se desvaneció, Javier no estaba en la habitación. Estaba en un paisaje distinto, un terreno desolado y gris, donde se alzaban estatuas de sus antepasados, mirándolo con ojos vacíos y severos. «Has cometido un grave error al desafiar el destino», resonaron sus voces, pero no pudo retener el terror. Un nuevo giro, aún más oscuro, lo esperaba.
A medida que retrocedía, la niebla se aclaró, revelando escenas de su familia siendo llevadas por sombras desconocidas, sufriendo en silencio en un lugar entre mundos. ¿Dónde están?, preguntó, su voz ocupando un espacio que resonó en su mente. La respuesta, un susurro que heló su sangre, llegó como una brisa fría. Los has traído aquí. En su búsqueda has comenzado la verdadera lucha. Sin aliento y con el medallón aún en su mano, sabía que su batalla apenas comenzaba. ¿Sería capaz de rescatar a su familia o caería en la trampa del ranchero una vez más? El terreno gris se extendía ante Javier como un mar de desesperanza. Cada paso que dio resonaba con un eco ominoso, pareciendo atraer la atención de las sombras que danzaban en la distancia. Las estatuas de sus antepasados lo observaban. Sus rostros eran un reflejo de juicio y dolor que le atravesaba el alma. El viento aullaba entre ellos, llevando consigo sus lamentos. «¿Dónde están?», gritó nuevamente, su voz quebrada por la ansiedad. Pero en lugar de respuestas, el silencio solo se amplificó, envolviéndolo en una sensación de impotencia. A lo lejos, pudo ver una racha de oscuridad concentrándose, pulsando como un corazón maligno que latía sin descanso. Su instinto le decía que ese era el lugar donde se encontraban su esposa e hija, atrapadas en un vórtice de sufrimiento. Con cada avance, las sombras parecían tomar forma, fluctuando como si quisieran consumirlo. El medallón en su mano empezó a vibrar, los símbolos en su superficie iluminándose de nuevo, enviando chispas de luz que se interponían con la obscuridad. «¿Qué debo hacer?», pensó, deseando con desesperación que el poder que había sentido antes regresara. La escena comenzó a transformarse. Imágenes de su familia aparecieron en el aire, sus rostros llenos de dolor, sus ojos suplicantes. «Papá, ayúdanos», decía la voz de su hija, resonando en sus oídos con un eco desgarrador. Javier sintió que la desesperación lo invadía, el peso del mundo sobre sus hombros. La visión se desvaneció, pero en su lugar surgieron figuras encapuchadas que se formaban de la misma neblina. Los murmullos aumentaron, un coro de advertencias que lo rodeaba como cadenas. «Javier, ¿quién crees que eres para enfrentarte al destino? Ellos son propiedad de la oscuridad ahora», decían en un tono burlón, sus risas heladas golpeando su voluntad. «No, soy su padre, y no permitiré que las lleven», gritó Javier, la rabia alimentando su determinación. Retrocedió buscando sentido en el rayo intermitente del medallón. Algo en su interior empezó a vibrar al unísono con el objeto. «Este no es solo un medallón, es un vínculo. Debería haber un modo de cambiar las reglas del juego», pensó. De pronto comprendió. El verdadero poder no provenía solo del objeto, sino de su amor por ellas. Concentró todos sus recuerdos en el medallón, las risas compartidas, los cuentos a la hora de dormir, las caricias de su esposa. A cada recuerdo, el medallón brillaba con mayor intensidad, hasta que una luz pura emergió del objeto y se expandió, despejando las sombras a su alrededor. «Familia, estoy aquí, no están solas». Las voces suplicantes comenzaron a cesar, pero entonces un grito desgarrador cortó el aire. Era el ranchero, con su figura distorsionada surgiendo desde las profundidades de la oscuridad. «Te dije que no escaparías. Este es mi reino y siempre lo será». Javier apretó los dientes y se plantó firme. Si había un camino hacia la salvación, debía tomarlo. Levantó el medallón hacia el ranchero, una tormenta de luz surgiendo por su voluntad. «Este es un llamado a la verdad, y yo elijo liberarlas». Las sombras comenzaron a agitarse frenéticamente, intentando recuperar su dominio. Pero la luz era ahora una fuerza vital, un rayo de esperanza que podía desgarrar la oscuridad. Mientras Javier se movía, sintió que la bruma retrocedía, como si suplicara por ser liberada.
«No me detendrás», gritó el ranchero con una voz llena de furia. «Tu valor es tu ruina». Y justo cuando pensó que había encontrado la forma de triunfar, una nueva y poderosa sombra irrumpió detrás de él. Era otra figura encapuchada, diferente a la anterior. El rostro de Javier se llenó de terror al darse cuenta de que el miedo había traído consigo un nuevo espectro, uno que podría ser aún más temible que el ranchero. «¿Quién eres y qué deseas?», preguntó Javier, su voz temblando a pesar de su intento por sonar valiente. Al girar para enfrentar al nuevo recién llegado, sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, como si todo a su alrededor fuera a derrumbarse. «Ah, Javier, el elegido, has jugado bien tus cartas, pero esto es solo el comienzo de una verdadera prueba», dijo la figura, su voz resonante y fría. La oscuridad retrocedió un poco más, pero la amenaza en el ambiente ahora se perfilaba con mayor claridad. «¿Qué quieres de mí?», replicó Javier, sintiendo que su corazón latía con furia. «Simplemente deseo que lleves tu testimonio al siguiente nivel. Te estoy ofreciendo una elección, pero las consecuencias serán fatales». Las risas lejanas de la oscuridad resonaron nuevamente, y la batalla por su familia se tornaba aún más compleja. Ahora, además de liberar a su esposa e hija, debía enfrentar su temor más profundo. Un eco de incertidumbre llenó su alma, casi como si la verdadera oscuridad estuviese a punto de revelarse. Pero, ¿qué elección podría ser tan aterradora que incluso su amor por su familia pudiera estar en juego? La figura encapuchada dio un paso adelante, dejando caer la capa que la cubría. La luz del medallón iluminó su rostro, revelando una mueca cruel y ojos vacíos como pozos sin fondo. Javier sintió que el aire se le cortaba. El horror de la verdad lo aplastaba en un abrazo helado. «Tu amor por ellas es admirable, pero el amor también puede ser una carga. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para salvarlas?», preguntó la sombra con un tono que parecía atravesar la piel de Javier, erizando su vello. «No entiendo. ¿Qué dices?». La confusión y el terror se mezclaron en su pecho como un veneno, incapaz de liberar su mente del atrapante pánico. «Cada elección tiene su precio. Para liberar a tus amadas, debes renunciar a algo de gran valor, tu propia esencia, tu vida o su libertad para siempre». Las palabras se deslizaron como un susurro en el viento, y el medallón en su mano comenzó a titilar con una luz creciente, como si intentara advertirle del peligro. Javier parpadeó, intentando asimilar la enormidad de la elección que se le presentaba. Un sudor frío le resbaló por la frente. «No puedo elegir», murmuró, sintiendo el suelo temblar más intensamente ahora, como si las sombras mismas se alimentaran de su indecisión. Una risa recorría el aire, fría y despiadada. «El tiempo se agota, Javier. La oscuridad no espera. Ellas están sufriendo. Ofrécete a la oscuridad para salvarlas, y serás tu propio monstruo. La luz no existe sin la sombra». Se sintió atrapado, como un ratón en una trampa, con cada palabra de la figura alimentando su desasosiego. A lo lejos pudo escuchar el eco de las voces de su esposa e hija, más débiles, como susurros perdidos entre suspiros. «¡Callen! ¡Díganme que todo está bien!», gritó sin pensar, su voz resonando en la penumbra. Pero las sombras respondieron con un silencio ominoso, lleno de promesas malditas. «¿Qué deseas realmente, Javier? ¿La familia a cambio de un precio? ¿Serás capaz de pagar? ¿O podrías quedarte aquí, atrapado para siempre, escuchando sus lamentos mientras la vida se desliza de tus manos?» La presión era insoportable. Era una elección que podía reconfigurar su propia existencia, pero de verdad le importaba su vida si eso significaba perderlas. La lucha interna lo atormentaba, le daba vueltas entre visiones de su familia y la intensa sombra que le ofrecía una salida. «¡No!
No puedo dejar que las lleven. Las amo más de lo que puedo expresar. La agonía crecía como un fuego en su interior, y un nuevo ardor recorrió su brazo, donde el medallón parecía absorber su energía vital. La figura encapuchada sonrió con desdén. «Estás dispuesto a ser el héroe en esta historia, porque, Javier, los héroes a veces son los peores villanos. La decisión es tuya». El suelo continuaba temblando con mayor fuerza, y Javier sintió que se derrumbaba. Una imagen fugaz de su hija, sonriendo en su cumpleaños, pasó por su mente, brillante y a la vez dolorosa como un puñal. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, amenazadoras. La figura encapuchada se acercó, su aliento helado le acarició el cuello. «No tienes mucho tiempo, Javier. El momento de decidir es ahora». Con un grito sordo, Javier alzó el medallón en un último intento, intentando canalizar todo lo que sentía. «No me llevarás, no ahora». Y en ese instante de ruptura, el medallón chisporroteó, creando una luz cegadora que iluminó el paisaje sombrío. La figura retrocedió, gritando, pero Javier no tenía la certeza de que su luz fuera suficiente. La lucha había comenzado. La batalla entre su voluntad y la oscuridad se tornaba cada vez más intensa. Sin embargo, una sombra más profunda surgió detrás de la figura encapuchada. El rajido de un grito aterrador llenó el aire. No era el ranchero, ni las otras entidades que había enfrentado. Esta era una presencia aún más antigua, un eco de violencia y sufrimiento que se desataba como un huracán. «Javier, has despertado lo que no debías. Ahora pagarás el precio». La voz resonaba, y el entorno estalló en caos. La oscuridad se abalanzó, y en ese momento la última decisión se desvaneció entre un torrente de gritos, luces y sombras. Javier supo que el final estaba al alcance, pero ¿cuánto estaría dispuesto a arriesgar para recuperar a su familia? En el corazón de la tormenta, una única pregunta estalló en su mente. ¿Realmente podría enfrentar la verdad sobre su amor y sacrificio? La elección final se palpaba en el aire, y las sombras esperaban con ansias. La tormenta de sombras y gritos se intensificó a su alrededor. Javier sintió la presión de la oscuridad apretando su pecho, como si una mano fría lo estrangulara. Pero en el caos, una chispa de determinación iluminó su ser. No podía dejar que el miedo lo consumiera. Había recorrido un largo camino para llegar hasta aquí y no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. «¡No me llevarás!», gritó, levantando el medallón hacia el vórtice de oscuridad. La luz del objeto brilló con ferocidad, irradiando un resplandor que parecía desafiar a la misma noche. La figura encapuchada retrocedió, asustada, mientras las sombras que la rodeaban parpadeaban y se retorcían como serpientes acorraladas. «Este medallón es un vínculo con la verdad que has tratado de borrar», vociferó Javier, la energía crepitando en el aire. Recordó la risa de su hija, el abrazo de su madre, el calor del hogar. Por ellas fue capaz de enfrentar su mayor temor. Las sombras comenzaron a cernirse, formando un torbellino a su alrededor. Acelerado, Javier sintió que las visiones de su familia se entrelazaban con la oscuridad, pero también con la luz. «Mi amor por ellas es más fuerte que esta maldición», susurró, mientras contaba en su mente los sacrificios que haría. La fuerza del medallón lo rodeó, más poderosa que nunca. «Iré a la raíz del problema», determinó. «No puedo dejar que un ciclo de dolor defina a mi familia». Se concentró, sintiendo que el medallón se calentaba entre sus manos, resonando con el pulso de su corazón. Entonces, con un grito poderoso que resonó en todo el paisaje sombrío, se arrojó hacia el centro del torbellino. Todo se detuvo por un momento, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. En ese instante trascendental, sintió la conexión absoluta con sus antepasados, con todas aquellas historias que habían sido enterradas.
Liberen a mi familia, voy a enfrentar la oscuridad. La luz del medallón estalló en 1000 fragmentos, cada uno de ellos llevándolo hacia un recuerdo olvidado, un verdadero sacrificio ancestral. De repente, la oscuridad se disipó, revelando un claro. Javier se encontró en medio de un antiguo ritual, donde las sombras danzaban en círculos, con rostros familiares emergiendo de entre sus formas conocidas. Sus antepasados lo miraban, ojos llenos de promesas, sufrimiento y también esperanza. Has llegado lejos, Javier. Lo que buscas se encuentra aquí, pero el precio será alto. Resonó una voz añeja y Javier sintió que su corazón se hundía. ¿Qué debo hacer?, preguntó, reconociendo que la verdadera batalla no era contra los rancheros o las sombras, sino contra su propio miedo a perder a los que amaba. Debes ofrecer lo que más atesoras, pero asegúrate de que sea por amor, no por desesperación, respondió una anciana con una mirada sabia, a quien reconoció como su bisabuela. El terror y la claridad inundaron a Javier. Sabía que el amor verdadero no podía ser utilizado como moneda de cambio. Debía brindar su fuerza, su voluntad, para romper el ciclo de dolor. No dejaré que la oscuridad esté atada a mi familia, aunque me cueste todo, se repitió. Sin pensarlo, alzó el medallón hacia el cielo y dejó que su energía fluyera en un torrente de luz. Voy a romper esta maldición, por el legado de mis ancestros, por el bienestar de mi familia. Que la luz se consuma en el sacrificio de lo que pueda ofrecérseles, que sea mi fuerza la que guíe sus almas hacia la paz. Las sombras comenzaron a agitarse, convirtiéndose en un mar de gritos rencorosos, pero a medida que la luz del medallón se expandía, susurros de identidad y conexión resonaron en el aire. La batalla entre el bien y el mal danzaba ante sus ojos, revelando el peso de generaciones en sus hombros. Las figuras encapuchadas se desvanecieron o se transformaron en luces espectrales, y con ellas el dolor de la pérdida comenzó a desvanecerse. Javier sintió una oleada de amor inundar su ser, y al hacerlo atrapó un eco de las almas que partían, unidas con las suyas, una construcción de luz que se iluminó incluso en su forma más oscura. Y entonces, un rayo de claridad iluminó el horizonte. Las almas encarceladas de sus seres queridos se solidificaron en esa luz. Clara sonrió, y su madre la abrazó. Por un instante, las lágrimas de Javier se mezclaron con risas y abrazos perdonados. La oscuridad seguía acechando, pero Javier se había convertido a través de su sacrificio en el faro de luz que llevaría a su familia de regreso a casa. La esencia del miedo había sido reemplazada por el verdadero amor, una conexión irrompible, y con cada paso, la carga de la maldición se diluyó en el aire. «Ya no tienes poder sobre nosotros», dijo Javier mientras la oscuridad retrocedía. Las sombras humilladas se disiparon, dejando solo la luz, el amor y la promesa de un nuevo comienzo. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, iluminando la sierra, Javier tomó a su hermana y a su madre de la mano. No sabían lo que depararía el futuro, pero encontraron consuelo en la calidez de su familia, con el medallón brillando sobre su pecho. Ahora nada podría separarlos. De esta experiencia, Javier aprendió que la verdadera batalla no era contra las sombras externas, sino contra las sombras que llevamos dentro. Cada rayo de sol es una nueva oportunidad para recordar que el amor es realmente más fuerte que cualquier miedo. Con pasos decididos abandonaron el lugar de su tristeza. Al mirarse entre ellos, supieron que nunca dejarían que los fantasmas del pasado definieran su futuro. Y así, en la luz del amanecer, con el peso del miedo finalmente disipado, Javier y su familia caminaron hacia un mañana lleno de esperanza.
Si te ha gustado esta épica conclusión, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mantenernos creando contenido increíble. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué opinan de esta resolución. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.